Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidos. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en estos webinars que estamos desarrollando desde la plataforma de Sology, siempre como saben, con el objetivo de compartir, con el objetivo de platicar y de estar siempre al tanto en todos los elementos asociados a las investigaciones y los análisis de causa raíz, que al final es a lo que nos dedicamos y es lo que nos trae siempre en estos temas, ¿no? Muchísimas gracias a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que no nos estén tampoco complicándose con el horario, pero para nosotros es un placer siempre estar acá y hoy vamos a estar hablando un poco de la importancia, la relación, los elementos que de alguna manera incluye el concepto barrera como parte de los procesos de investigación y de las acciones derivadas dentro de los resultados de los análisis de causa raíz. Este tema de las barreras se ha discutido y se ha analizado bastante dentro del marco conceptual que nos permite y que nos ayuda mucho a poder entender cómo aplicar. Siempre se menciona y siempre se comentan estos criterios y estos elementos asociados a cómo intervienen, cuál es el papel, cuál es el rol que juegan las barreras dentro de los procesos de accidentes, incidentes, eventos, no conformidades en sentido general, que al final tienen una relación directa con las investigaciones o análisis de causas raíz que nosotros siempre estamos fomentando y desarrollando de manera positiva. Por eso siempre vamos a estar pendiente, perdónenme, ahora sí, siempre vamos a estar pendiente de este tema debido a que muchos eventos surgen precisamente por la falla o la incapacidad de accionarse, de activación de las diferentes barreras que estamos necesitando, que son requeridas, que forman parte del proceso y que de alguna manera van a tener una función preventiva o de mitigación dependiendo de las características del evento y por supuesto dependiendo de esa condición o característica que me va a generar un daño o simplemente me va a generar una diferencia entre lo que yo estoy esperando y lo que realmente está ocurriendo. Es por eso que investigar por qué fue necesaria esa activación de la barrera, por qué no cumplió la función de seguridad dentro de un proceso determinado, es uno de los retos más importantes que tenemos dentro de todo el proceso de investigación y análisis de causa raíz en nuestras organizaciones. Desde ya los invito a que utilicen el chat, que me comenten si han utilizado, si han realizado análisis de barreras, si han tenido la necesidad de alguna forma de incorporar y establecer estos criterios que están asociados al análisis de barreras dentro de los procesos de investigación y análisis de causa raíz. Es por esto, como siempre, para mí es un gusto, un placer, como siempre, todos los meses, inclusive hasta 2 veces en el mes, darle la bienvenida a este webinar de Sology, siempre intentando aportar, dar un valor positivo a ese necesario cambio cultural dentro de los procesos de investigación y análisis de causa raíz. Recuerden que siempre en Sology vamos a tener la confianza de que los contenidos de estas conferencias, de estos webinars, están diseñados para enriquecer sus experiencias y brindarles herramientas prácticas y concretas que puedan hacer que su función de líder, se desarrolle con mayor satisfacción. Dicho esto, hoy vamos a estar hablando como objetivo fundamental el análisis de la importancia de las barreras dentro del proceso de investigación y análisis de causa raíz, tanto desde el punto de vista de la falla de la barrera, de la no activación de la barrera cuando es requerida dentro de su criterio o función de seguridad, así como la participación que tiene este enfoque de barrera cuando nosotros definimos y desarrollamos soluciones. O sea, basado en el modelo CAPA, que como todos me imagino que están familiarizados, está asociado directamente a lo que se denomina acciones correctivas y acciones preventiva. Este modelo de alguna manera es el que nos va a permitir también en el modelo de Sology generar soluciones, generar recomendaciones, acciones nuevas que van a estar encaminadas a evitar la recurrencia, pero en este caso con un enfoque a incorporar barreras activas, que vamos a estar hablando un poco de qué significa este criterio de definir o incorporar barreras activas en este proceso.
Una vez más, los invito a que me comenten si han realizado tareas, han realizado investigaciones donde han visto la necesidad de analizar la función de la barrera, qué fue lo que se activó, por qué no se activó, qué fue lo que falló y cuáles fueron esos factores que de alguna manera hicieron que esa barrera no funcionara como estaba prevista. Como siempre, nos gusta saber quién nos acompañan. Por favor, utilicen las opciones que están en el chat. Utilicen el texto. Se pueden presentar como su nombre, su país, la especialidad, en qué empresa trabajan si lo desean, qué es lo que esperan de los seminarios web de Sology. Y bueno, si tienen alguna recomendación o algún comentario o alguna pregunta específica, con todo gusto los estamos comentando y lo vamos a estar platicando acá en vivo para que, bueno, todos los que nos están acompañando se puedan enterar y que de alguna manera estén al tanto de lo que estamos haciendo. En lo que ustedes escriben y van comentando en el chat, aquí ya tenemos ya el primer comentario. Desde Uruguay, muchísimas gracias, Silvina, excelente. Desde Montevideo, Uruguay, área de HS en BASF, excelente. Muchísimas gracias, Silvana, perdón. Perdónenme, pero a veces tiendo a cambiar un poco los nombres y no es, es una dislexia que parece que traigo. Ya está Gladys comentando, pero ya saben, voy a aprovechar este tiempo en lo que ustedes van escribiendo en el chat. Voy a aprovechar para de manera rápida y concreta irme presentando. Como ustedes saben, mi nombre es Erolizac Savitsky Eduardo. Soy facilitador e instructor certificado de Sology LLC y trabajo directamente con la oficina de Sology Latinoamérica. Específicamente tengo la responsabilidad de ser representante regional de Sology acá en México. También soy facilitador, o sea, profesor catedrático del Tecnológico Monterrey. Dirijo una consultora en términos de seguridad, gestión, medio ambiente, elementos y criterios que tienen que ver con el área de mantenimiento, gestión, ingeniería, mantenimiento y confiabilidad. Y también tengo algunas certificaciones en temas de la parte de análisis de riesgo. Son mis grandes pasiones, ¿no? Lo que es la investigación de eventos, el análisis de causa raíz, el análisis de riesgo y, por supuesto, los temas de ingeniería, gestión y confiabilidad dentro del mantenimiento. Ahí tienen mis datos de contacto, por favor. De todas maneras, dentro de un ratito vamos a estar repasando cuáles son los contactos de la empresa, de Sology Latinoamérica, para que si tienen alguna necesidad o alguna relación directa que quieran realizar, con todo gusto vamos a estar a la orden. Ahí está el correo y los números de contacto acá en México. Por acá ya escribió Gladys Soto desde Nahuen, Argentina. Muchísimas gracias, Gladys. Las oficinas nuestras, la gerencia está en Buenos Aires, Argentina. Las oficinas de Sology México, por supuesto, están en México, en la ciudad de Querétaro. Por acá me comenta Gladys que trabajo en HCE, en una empresa de servicios petroleros en Cafra Wall Service. Excelente, muchísimas gracias, Gladys. Espero que este tema de las barreras que en la industria petrolera tiene una importancia vital, les sirva de mucho. También tenemos por acá a Graciela de Argentina. Creo que Graciela es parte de la familia ya, está conectándose, o por lo menos la tengo identificada como que se conecta en muchas ocasiones. Por acá tenemos a Alejandro Díaz Hernández de México, especialista, específicamente trabaja en el Instituto Mexicano del Petróleo en el área de confiabilidad operativa. Muchísimas gracias, Alejandro, bienvenido. He tenido algunas actividades y relaciones con el IMP, bueno, y sé que el trabajo que hacen es bien interesante. Martín Navarro desde Nahuen también, Argentina, trabaja como coordinador de calidad en una empresa de servicios petroleros también. Ya tenemos dos participantes desde la empresa de servicios petroleros allá en Argentina. Muchísimas gracias por contactarse. Y Francisco Oropesa Jiménez también está escribiendo. Voy a esperar a que termine de enviar su mensaje. Es lo que nos vamos desarrollando este proceso. Como saben, estamos hablando de las barreras, la importancia que tienen el análisis de barreras dentro de los procesos de investigación y análisis de causa raíz. Y como siempre, iniciamos con nuestra frase de plantilla. En Sology creemos y estamos convencidos, de hecho es nuestra misión como empresa,
que el éxito depende de nuestra capacidad para resolver problemas, y nuestra capacidad para resolver problemas es precisamente el elemento que nos va a diferenciar del resto de los procesos, del resto de las empresas, inclusive en la forma en que enfrentamos esa resolución de problemas. Por acá, Georgina Carrillo. Georgina, mi estimada, muchísimas gracias por acompañarnos a la lista de riesgo independiente. Trabajé con ella muchísimo tiempo. Un saludo, Georgina, excelente. Arturo Cadena Cortés, del Instituto Mexicano del Petróleo. Muchísimas gracias, Arturo. Bienvenido, especialista en confiabilidad operacional. Excelente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y ya saben que estos seminarios, estas conferencias las publicamos en nuestro sitio, y que de ahí de alguna manera pueden tener un acceso directo y bien interesante para que ustedes puedan repasar y ir revisando todos los elementos que vayan a ir teniendo como duda. Y bueno, como ya saben, estamos a la orden para lo que podamos ayudarle. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera pregunta importante. ¿Qué es una barrera? Si gusta dejarme en los comentarios, se los voy a agradecer. Una barrera que al final es una manera, un concepto, un nombre, una definición, una etiqueta que se le da a diferentes elementos o diferentes procesos o criterios que están dentro de una organización, pero que siempre van a estar enfocados a una función de seguridad. O sea, su criterio fundamental es que esta barrera, como la palabra lo indica, se va a interponer, es lo que vamos a tener en el medio, entre la ocurrencia de un determinado evento y las fuerzas o las condiciones o las características, las causas, como quieran llamarlo, que pueden dar como resultado ese evento, esa desviación, esa no conformidad, ese modo de falla, porque hasta eso también se está relacionando. Por tanto, es uno de los criterios que debe estar presente siempre en los análisis de riesgo. Lo hemos visto en otras ocasiones cuando hablamos un poco de los criterios de prevención desde la visión del análisis de riesgo, pero también tenemos que tener en cuenta cuál es su papel, qué rol desempeña, cuál es su función específica dentro de la ocurrencia, dentro de esa condición específica y coincidencia en el tiempo de la ocurrencia de determinadas causas que se van a ir desarrollando y que van a ir evaluando y evolucionando el evento hasta, bueno, el problema, el punto focal, el análisis, el resultado negativo que yo estoy recibiendo, y que al final es lo que me permito, que me garantiza como especialista poder realizar esa investigación o análisis de causa raíz. Francisco Oropesa Jiménez, también desde México, jefe del departamento de la Secretaría de Transporte de DAIA, que es la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica acá en México. Gracias, Francisco. Creo que también ya forma parte de la familia. Creo que lo recuerdo en varias ocasiones estar conectado con nosotros. Por tanto, dependiendo, tomando en cuenta la norma, el método, el tipo de análisis, inclusive la caracterización propia de cada organización o sector, porque también sector petrolero, sector energético, etcétera, pueden definirse de diferentes nombres. Siempre vamos a hablar de barreras como sinónimo de salvaguardas, de controles, de riesgo, inclusive de capas de protección, que también en algunos elementos asociados a la seguridad funcional tienen este nombre, ¿no? Y que de alguna forma cumplen la misma función. ¿Cuál es la función de una barrera? Pues es cualquier medida de protección, esa es su función fundamental, cualquier medida de protección dispuesta para impedir que surjan las causas que conducen al punto focal. Recordemos que el punto focal es el momento exacto en que yo estoy comenzando mi análisis. Es el punto, el primer efecto conocido resultante de un evento negativo, un evento no deseado, y que de alguna manera estas barreras son medidas que están dispuestas en diferentes líneas, en diferentes áreas del proceso, para precisamente impedir que esas causas se presenten. Por tanto, cuando nosotros analizamos y estamos inmiscuidos en un análisis de causa raíz, en una investigación o en un análisis de causa raíz, tenemos que entender que en sí mismo, por concepto, estamos frente a barreras que no cumplieron su función, barreras que no estaban como se debería estar por diseño, o que se presentó una ausencia total
de este tipo de barreras, controles o capas de protección, precisamente porque como no hay nada que lo impide, no hay ningún elemento que impida que físicamente ese evento evolucione y llegue al daño y llegue a los impactos o a las consecuencias negativas, es que entonces nosotros partimos de esa necesidad de poder precisamente evaluar y hacer un análisis concreto del papel, el rol que desempeñaron o no las barreras dentro del evento que estoy analizando. Por acá está Andrea, Argentina, base 4 OPS. Muchísimas gracias, Andrea, bienvenida. Y por tanto, su función fundamental es garantizar el control de riesgo para evitar que ciertos eventos ocurran. Una barrera, control, salvaguarda, ya dijimos que son sinónimos, puede ser cualquier medida tomada que actúe como contra alguna fuerza o intención deseable. Y esto es un punto importantísimo para entender el diseño y la función de la barrera. La función de la barrera la vamos a ver más adelante, pero el diseño implica para qué es que existe esa barrera, contra qué fuerza está tratando de controlar, de eliminar, de mitigar, si es una fuerza asociada a una energía, si está asociada a un tema eléctrico o si está asociada a un elemento ya más funcional como presión, variables de flujo, temperaturas, etcétera, etcétera, que de alguna manera me caracterizan el proceso y que yo tengo que mantener bajo control para que todos los eventos, para que todos los posibles escenarios negativos que se puedan presentar se mantengan tal cual yo los deseo, en su estado controlado. Esto no implica que también yo pueda tener medidas, barreras que sean de carácter administrativo, o sea, es algo que también ocurre y que es aceptado siempre y cuando podamos definirla con su modelo o con su caracterización de que es una barrera que realmente funciona y que está activa dentro de su función de control, ¿no? De mitigar y tratar de evitar por todos los medios de que ese evento no se desarrolle. Es por esta razón que las barreras van a estar relacionadas en el casi el 100% de las ocasiones con lo que nosotros denominamos causas no transitorias, que no son más que condiciones o causas condicionales que tengo en los eventos y en los procesos que estoy analizando, que me definen bajo qué características de activación o no se presentaron diferentes eventos dentro del proceso de investigación. Hay una característica importante que deben tener todas las barreras, que como ya dije, pueden ser medidas físicas o no, pueden ser medidas administrativas también, inclusive relacionadas con el factor o el componente humano y tecnológico, pero es precisamente el hecho de que las barreras deberían tener por concepto el cumplimiento del modelo detectar, decidir, actuar. O sea, ese es uno de los criterios que manejamos siempre que estamos hablando del criterio de barrera, en donde un elemento de seguridad tiene que ser capaz o debe ser capaz de detectar una variable, de detectar un elemento, una condición asociado a una desviación, asociado a una no conformidad o a un peligro específico que estoy investigando. Después de detectarla, tiene que ser capaz de tomar una decisión, ¿correcto? Esa decisión, por supuesto, tiene que ver con parámetros, con set point, con red flag, como quieran llamarlo, pero ¿qué es lo que le va a dar la medida de que si activo o no, actúo o no la función de seguridad para la cual está diseñada esa barrera? Y por tanto, el tercer elemento es precisamente la de actuación. Aquí me perdonan con la presentación, se me fue un modelo de más. Esa actuación que tiene que ver precisamente con activar en sí misma la función de seguridad para la cual está diseñado. En este ejemplo estamos hablando de un controlador o de un PLC o estamos hablando de un transmisor de presión donde el sensor detecta una diferencia de presión con respecto a un valor nominal, a un valor de set point. Esa señal es enviada a un controlador lógico donde decide o toma una decisión que puede ser mantener el proceso tal cual está diseñado en este momento o puede ser activar el cierre de una válvula para controlar presión, para disminuir valores del proceso, etcétera, y mantener este criterio en un proceso seguro. Esto implica, mis estimados, que van a existir entonces barreras que van a actuar de manera proactiva, donde su función o su característica fundamental es la prevención, ¿ok? Que van a evitar que ocurra el evento tope.
En el 99% de las veces que ocurre un evento tope, estamos ante la presencia de barreras preventivas, en este caso, en su parte inicial, en su elemento inicial de evolución del evento, que no funcionaron o no estaban presentes cuando se dieron las condiciones en ese proceso. Posteriormente, entonces, tenemos las barreras de mitigación, que su función es reaccionar ante la presencia de determinadas desviaciones y por tanto intentar que el evento tope siga evolucionando hasta las consecuencias. Que este elemento es uno de los más importantes debido a que establecen los criterios de magnitud en el impacto que podemos tener como resultado del evento que estamos desarrollando. Por esa razón, vamos a tener algunas clasificaciones de barreras que van a tener en cuenta un poco el modelo de detectar, decidir, actuar. Una barrera pasiva que actúa en función de su ausencia, que significa que siempre está presente y solamente cuando ocurre el evento es que se desarrolla o se manifiesta su función de seguridad. Por ejemplo, los diques, las paredes de explosión, las barreras de choque, las pinturas anticorrosivas. Tenemos lo que denominamos las barreras de hardware activos, que son 100% elementos tecnológicos. Esas son las que quisiéramos tener todos en nuestra organización, en donde tanto la función o la parte de detectar, decidir y actuar están relacionados con tecnología. Ya explicamos un ejemplo con el sensor transmisor de presión. Tenemos variaciones para digamos, para barreras que tienen una relación con el hombre, con el operador, con el humano que está desarrollando la actividad, que sería el hardware activo más humanos y sería también el hardware activo, el hardware humano activo 100%. La diferencia fundamental es que en este caso parte de la barrera tiene un componente tecnológico, ¿sí? Cualquiera de los pasos de detectar, decidir, actuar tienen una relación tecnológica y eso hace entonces que alguna de estas precisamente es la que vamos a estar dándole esa tarea al humano, ¿no? En este caso, el operador podría escuchar determinado nivel de alarma acá y entonces toma la decisión de responder de alguna manera. La respuesta puede ser tanto activando un elemento tecnológico como puede ser un botón de apagado por emergencia o puede ser precisamente realizar la acción manual de el cierre de determinada válvula para controlar el proceso. Ahora, la más importante dentro de todo el entramado de investigación para que de alguna manera se alinee a los conceptos de factores humanos que están asociados a los ACR es precisamente la falla dentro de barreras que son activo o 100% humanas, en donde las tres funciones, tanto el proceso de detectar como el proceso de decidir, como la parte de actuar, es responsabilidad del operador, del colaborador, de la persona que está relacionada con ese evento que estamos analizando. Es importante esto porque muchas veces tendemos a establecer factores de culpa y no comprendemos cuál es la capacidad de respuesta que puede tener nuestro colaborador para hacer las tres funciones de manera independiente, ¿no? O sea, cómo de manera independiente detectar que hay una desviación, detectar que hay un posible elemento que no está dentro de los parámetros que están establecidos, qué criterios tengo para tomar una decisión, estoy informado, tengo los set points establecidos, tengo los instrumentos que me están dando información correcta, porque sabemos que no podemos confiar 100% en los instrumentos naturales que traemos, ¿no? Nuestros sensores que vienen por default no son 100% confiables, entonces sí tengo que tener este criterio de análisis si realmente la persona tomó una decisión porque se equivocó o porque tomó la de mejor decisión posible con la información que tenía dentro del contexto que estamos analizando. Y por último, la función de actuar, ¿no? Que al final es lo que nos llama o lo que más podemos evidenciar dentro de un proceso de ACR. La persona actuó de manera correcta o tomó una decisión equivocada y actuó de manera incorrecta, lo cual no quiere decir que hubo un error humano, simplemente hubo una decisión basado en los criterios previos. Este modelo de detectar, decidir, actuar aplicado precisamente a las características humanas me va a permitir encontrar factores que van a degradar esa respuesta
Hablamos siempre de confiabilidad de equipo, pero no hablamos de confiabilidad humana. Y en estos criterios de confiabilidad humana tenemos que saber que podemos tener errores a la observación a la hora de detectar un parámetro, podemos tener diferencias de criterio a la hora de tomar una decisión específica dentro de un proceso y por supuesto esa decisión me va a llevar en sí misma a una actuación que puede estar en el sentido correcto para el proceso, el evento no se manifiesta con sus peores consecuencias o simplemente tomé una decisión equivocada, actué de manera diferente a lo esperado y entonces el evento siguió evolucionando de esta manera. Y por último tenemos el hardware continuo, que es aquella barrera que está funcionando constantemente, siempre está en operación. Normalmente es un criterio 100% tecnológico y bueno, uno de los elementos o de los ejemplos, perdón, más importantes que tenemos son las protecciones catódicas que están alineadas y que están funcionando constantemente dentro de nuestro sistema. También hay que entender que ya vimos las caracterizaciones que podemos tener en el modelo de detectar, decidir, actuar de una barrera, pero también tenemos que comprender cuál es precisamente la función de seguridad de esa barrera no solamente enfocada a esa energía o a ese proceso o a esa variable que tengo que monitorear y actuar en consecuencia. Y ojo, cuando hablamos de variable a monitorear y actuar en consecuencia, también incluimos parámetros dentro de la gestión, porque en la gestión de los procesos tenemos indicadores claves de desempeño que me están evaluando constantemente si mi proceso está acercándose a mi objetivo o se está separando digamos que el entendimiento de estos criterios de variables, de barreras, perdón, es exactamente el mismo cuando hablo de un proceso de gestión, independientemente si se trata de comercial, logística, servicios de salud, etcétera. Dentro de estas funciones hay dos características fundamentales. Primero, para cumplir el trabajo de una barrera de prevención, que ya dijimos que son proactivas y que tienen la función de evitar que ocurra el evento tope, vamos a encontrarnos primero las barreras de eliminación, que su función, como su nombre le indica, es eliminar aquella causa que tiene el potencial o que es capaz de generar el evento tope, el punto focal, el problema que estoy investigando. Piensen en el tema de la presencia de corrosión, cuando yo estoy hablando dentro de un modo de falla de corrosión de una línea de proceso, de un tanque, de un recipiente sujeto a presión. Vean el indicador ventas, o sea, el porciento de aumento de ventas, véanlo como una variable que yo estoy tratando de identificar primero qué puede causar la reducción de las ventas y por tanto eliminar esa reducción. En el caso de la corrosión, ¿qué puede causar el protocolo o el proceso de corrosión y qué podría yo implementar como barrera para tratar de eliminar esa corrosión? La segunda función en la parte de prevención es precisamente las barreras que tienen la función de prevenir la aparición del punto focal. Esta prevención, a diferencia de la eliminación, está en que yo no puedo eliminar las causas. Por ejemplo, el propio ejemplo de la corrosión, yo podría retardar o retrasar el proceso de corrosión de mis equipos, pero eliminarlo al 100% no es posible porque es un criterio o un proceso que es natural. O sea, nosotros hasta como humanos podemos corroernos, ¿no? Para decirlo de manera coloquial. Entonces, en este caso se debería activar, debería tener entonces una barrera de prevención, que es precisamente la que va a ser responsable de que mi evento tope, que mi punto focal iniciador de los efectos que van a evolucionar hasta las consecuencias que quiero evitar, precisamente no se presenten, no permitan la continuidad del punto focal y que todas las causas se vayan relacionando hasta que lleguen a estos elementos. Por otra parte, tenemos las barreras que se desarrollan desde la mitigación. Vamos a tener dos funciones, la función de control y la función de mitigación. La función de control es precisamente intentar controlar aquellas variables del proceso que resultan, que su resultado final es la desviación, el punto focal o el evento o problema que estoy evitando. La corrosión en sí mismo no es el problema, el problema o lo que yo deseo evitar es la fuga, lo que yo deseo evitar es la explosión física, el debilitamiento de la integridad estructural de mis elementos, de mis equipos. O sea, entonces yo tengo que de alguna manera intentar controlar la evolución de ese posible efecto
un punto focal intermedio que de alguna manera me podría generar en el tiempo consecuencias negativas. Y bueno, las barreras de mitigación son las últimas que aplican, se activan precisamente para tratar de mitigar, como su nombre lo indica, reducir, bajar un poco la magnitud de los eventos en los cuales yo estoy enfocándome. Por ejemplo, tratar de mitigar el aumento de vibraciones, tratar de mitigar un poco la corrosión también, los efectos, perdón, de la corrosión. Hay un ejemplo siempre importante que es, por ejemplo, controla un incendio para que no pase de conato a incendio descontrolado. Por ejemplo, eso es uno de los casos en que las barreras de mitigación se aplican constantemente y en algunos modelos de barreras, como es, por ejemplo, el de capas de protección, se incluyen también la activación de los planes o programas de respuesta a emergencia, contingencia o continuidad de negocio, como quieran llamarlo, pero que forman parte de los elementos que yo tengo que tener diseñados para que mi evento responda, o sea, perdón, para que mi organización responda en el caso de que se manifiesten las consecuencias que yo no quiero que se den, ¿no? Las consecuencias que al final quiero evitar. Por tanto, el análisis de barreras dentro de un ACR se va a basar en el supuesto lógico de que el punto focal se produce como resultado de la interacción de una fuente de daño, que es una acción, ¿ok? Es importante la fuente de daño porque es la acción en la cual yo estoy tratando de evitar que se presente, porque cuando se evoluciona y genera esa fuerza física, esa desviación del proceso o esa actuación fuera de los parámetros o procedimientos establecidos, entonces eso sobre un objetivo me va a generar el punto focal o el evento que yo estoy tratando de evitar. Para esto, entonces, el resultado es la interacción en un concepto temporal con una fuente de daño potencial y el uso de medidas de barreras que son entonces las condiciones, ¿correcto? Son las condiciones que van o deben estar presentes dentro del modelo de mi organización y su función precisamente es garantizar, prevenir, eliminar, controlar o mitigar los efectos o los elementos asociados a este evento tope. Es importante entender que el punto focal como evento máximo que yo quiero evitar o que yo estoy analizando en un ACR podrían verse como efectos intermedios dentro de un análisis. Imagínense un 5 por qué, quizás en el tercer, cuarto por qué ese efecto, que es una causa, pero también se convierte en efecto, de ahí se derivan ciertas líneas de investigación que me van a generar la capacidad de entender si hubo una participación o no de una barrera y porque vamos a ver un ejemplo ya un poco más práctico dentro de unos minutos. Por tanto, el supuesto de lo que se establece el análisis de barrera es que un evento, un punto focal, un evento no deseado, se produce, surge, se presenta, perdón, cuando las barreras desaparecen, fallan o son ineficientes, que en términos de gestión de ACR o gestión de problemas son elementos o criterios diferentes. Una barrera que por diseño debería estar, pero no está, desaparece. Una barrera que falla es que debería cumplir una función de apertura o cierre y no lo hace cuando es requerido. En términos de mantenimiento se le denomina falla bajo demanda, o que son deficientes. O sea, eso en las válvulas los vemos mucho o los vemos en algunos procesos en donde sí existe la barrera, pero el funcionamiento no garantiza el total de la prevención o la protección. Por ejemplo, una válvula que no cierra al 100% porque tiene incrustamiento, porque tiene algunas deficiencias, y esto hace que el fluido o la presión siga su camino y esto entonces provoca el desenlace. Ese desenlace, mis estimados, es lo que identificamos acá como objetivo. Mi objetivo como analista de causa raíz, como especialista de HCE, como especialista de calidad, es precisamente tratar de que el objetivo se cumpla. Cuando el objetivo no se cumple, o sea, el resultado es diferente a lo esperado, entonces yo tengo mi falla, mi no conformidad, mi punto focal, mi evento, mi problema, mi accidente, mi incidente, como quieran llamarle. Este modelo me invita como analista entonces
a identificar el rol y el papel que desempeñaron cada una de las barreras en su presencia o ausencia. Esto es un punto importante porque inclusive el hecho de que una barrera actúe de la manera que estaba prevista tiene un resultado, o sea, tiene una causa y un efecto directo que jugó un papel y un rol específico en el evento que estoy investigando. Lo contrario, si una barrera no funciona, está fallida o está ineficiente o parcialmente eficiente, también los estados finales de esas condiciones, de esos efectos van a variar. Entonces, como analista, tengo que tener en cuenta estas características y hacia dónde tomar una decisión. Por esta razón, nos preguntamos, ¿aplica o no en todos los ACR el análisis de barreras? ¿Es importante o no entender el papel que juegan las barreras, los controles dentro de un proceso de investigación, caracterizando precisamente ese rol, ese componente de función? Y eso si me va a condicionar o me va a modificar el resultado final de la investigación que yo estoy desarrollando. Por acá Georgina me dice que sí. Por favor, me pueden ir comentando en el chat qué ustedes creen, están de acuerdo, no están de acuerdo, qué es lo que pudiéramos tomar al respecto. En lo que ustedes escriben y van dando sus comentarios, yo por favor les pido 2 minutos para cumplir con nuestros avisos patronales. Siempre para que sepan dónde encontrar la información que estamos promocionando y que estamos divulgando constantemente, dónde podemos nosotros hacer contacto. Por supuesto, estamos en nuestra página web zology.com/esmx para Latinoamérica, al igual que la página counseling.com.es, que es para Latinoamérica, que tiene un enfoque específicamente en nuestra plataforma informática. En LinkedIn nos pueden encontrar en nuestra página web Zology Latinoamérica, nuestro como página, como usuario. Ahí no solamente hacemos promociones de todo lo que estamos investigando, sino también publicamos artículos, elementos que estamos desarrollando, cosas nuevas que están viniendo, hay sorpresas interesantísimas. Esperemos que ya en el mes de abril o mayo podamos hablar un poco de eso. Por supuesto, nuestro canal de YouTube, Análisis de Causa Raíz, ACR Zology Latinoamérica, donde posteamos todos estos webinars y más información también. Y en el podcast de Spotify, que nuestro gerente en Latinoamérica, el ingeniero Augusto Constantino, constantemente está subiendo material, está subiendo contenido, entrevistas a personalidades, que yo creo que es importante porque o sea, estamos haciendo ejercicio o estamos haciendo una actividad específica y podemos estar nosotros escuchando, ir aprendiendo y sobre todo irnos enterando de qué es lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Dentro de este proceso. ¿Dónde contactarnos? Siempre les digo, tenemos 4 puntos de contacto en Zology Latinoamérica. Por supuesto, nuestro director general, el Augusto Constantino, ahí están los datos de contacto, el correo, los teléfonos, la oficina. Como ya les dije, la oficina está en Buenos Aires, en Argentina. Yo soy el único que estoy acá en México. Por supuesto, yo, Lorizac, acá en México, nuestra especialista de atención al cliente, Gabriela Peloso, y nuestra coordinadora de relaciones públicas y más, que hace más que eso, Janina Reyes, que siempre nos está acompañando en nuestros webinars y forma parte de este proceso de aprendizaje que todos tenemos en los webinars que con gusto estamos llevándolos a ustedes. Por acá me comentó, bueno, ya dije, Georgina dijo que sí. Alejandro dice sí, se aplica y en mayúscula, muy bien Alejandro, excelente. Y Pedro Pozo dice aplica a todos, es importante, aplica a todo y en todo momento. Lo único que cambia es la caracterización de la barrera. La barrera si es física, si es tecnológica, si es humana, pero al final siempre voy a tener un componente de protección que me va a ir encaminando en este proceso. Precisamente este análisis de barreras está encaminado en algunos criterios o conceptos importantes. Primero, se considera que el punto focal que es surgido a partir de la fuente de daño que yo estoy analizando, como la energía, como la desviación, como el proceso o aquellos factores del contexto de una organización que están incidiendo negativamente en mi resultado, entre paréntesis, esa es la razón por la cual se hacen análisis de riesgo. Entonces, dentro de este elemento, las barreras se deben activar
en función de cómo se puede eliminar primero, modificar e impedir en ese orden que esa energía llegue hacia el objetivo. O sea, que esa energía evolucione y manifieste el punto focal, inclusive el punto focal genere las consecuencias, los impactos que de alguna manera yo quiero evitar. En este concepto, las barreras pueden ser divididas también entre físicas y administrativas, era lo que les decía, pero recordemos que van a tener funciones de prevención, detección, protección, control o mitigación dependiendo del contexto o el momento en que estemos actuando o inclusive el punto focal que yo seleccione como primer efecto para comenzar a investigar. Es por eso que debemos identificar la barrera como parte de todos nuestros análisis de causa raíz y no solo las barreras que fallaron, sino también las que funcionaron según lo previsto para establecer, como ya hemos platicado, qué rol desempeñaron en la aparición del punto focal y sobre todo los impactos. Recordemos que en términos de ACR el punto focal es el primer efecto y el problema por el cual yo voy a comenzar a investigar. Pero los impactos definen el nivel de complejidad o el nivel de criticidad que tiene ese problema que yo estoy investigando. ¿Ok? Puede haber una fuga, puede haber un derrame de 5 litros que me genera solamente un incidente, un reporte determinado, o puede haber una fuga, puede haber un derrame de 500, 600 barriles que tiene el potencial de convertirse en un incendio e inclusive podría quedarse como un impacto al ambiente. La diferencia de esos impactos también juega en establecer, en controlar y en definir cómo funcionaron las barreras y cuáles fueron entonces los roles que desempeñaron dentro del evento que estoy analizando. Ejemplos generales de barreras, por favor, no se lo tomen textualmente. Recuerden que nosotros damos estos webinars para toda Latinoamérica y aunque ustedes no lo crean, hay terminologías que se conocen diferentes. Entonces, sí estamos tratando de incluir más que el nombre de la barrera, una caracterización general de esa barrera. Por ejemplo, todo lo que se conoce como caracterización técnica de seguridad de los procesos. ¿Ok? Dentro de las características, dentro del proceso, dentro del tipo de evento o sector que estoy analizando. Por supuesto, tenemos todos los dispositivos de seguridad y de emergencia asociados a las actividades. Es diferente los dispositivos de seguridad en la industria minera, que la industria eléctrica, que la industria oil and gas, e inclusive cuando estoy trabajando en criterios o en procesos de gestión, los dispositivos de seguridad cambian en relación a los procesos industriales. Por supuesto, los criterios de diseño, ¿ok? Los criterios bajo los cuales se diseñaron mis equipos, mis recipientes, mis procesos. Es importante el criterio de diseño porque en términos de capa de protección es la primera barrera que yo debo tener siempre en control. La existencia de equipos redundantes, ya sea en pasivo o en frío o en caliente. Las puertas, las aperturas, las válvulas de derivación, las válvulas de bloqueo, todos esos elementos que son barreras físicas que cumplen una función de seguridad específica, los dispositivos de protección contra fallo o modo de fallo o puesta a tierra, blindaje y guardas, alarmas, sistemas automáticos de contención de incendios. Todo esto se consideran barreras físicas o de energía porque su función específica es precisamente tratar de contener una fuerza física o tratar de contener una energía específica en la cual yo estoy tratando de prevenir. Y en la parte administrativa, bueno, es más fácil entenderla. Tenemos procedimientos, tenemos reglas, políticas, buenas prácticas, reglas de oro, como hemos visto, lo que es capacitación, inducción, análisis de competencias, habilidades, todos estos criterios que están asociados a la evaluación, a la formación y educación, los elementos de protección personal, los permisos de trabajo, el personal calificado o lo que es la calificación y certificación de mi personal, los métodos de comunicación efectiva. Ustedes no tienen idea de cuántos eventos ocurren porque no hay una comunicación efectiva o de plano no hay comunicación, y las prácticas de supervisión efectiva que nosotros debemos ir desarrollando. Dicho esto, ¿cómo detectamos las barreras? O sea, es parte de mi proceso como analista de causa raíz saber
¿Qué barreras son las que están incorporadas? Primero, que forman parte del contexto del evento y por tanto yo voy a ver dentro del entramado del gráfico causa-efecto que utilizamos en Zoology, relativo a las causas transitorias y no transitorias, o sea, las condiciones y las acciones con las cuales se están dando las diferentes relaciones causales, ¿qué rol desempeñó? ¿Ok? Normalmente la barrera se interpreta como una causa de fallo o como una activación física real y cumplió su función. En este caso, en este último ejemplo, yo tengo la función requerida. Cuando hay causa de fallo, necesito saber qué fue lo que le sucedió y por qué falló esa barrera. En este caso, la invitación fundamental es intentar preguntarse cuál de los tres elementos del modelo falló. Si fue en la parte de detección, si fue en la parte de actuación o fue de decisión, perdón, o fue la parte de actuación. Como mismo explicamos estos criterios para las causas, las barreras humanas, también tendría que intentar identificar qué parte de ese modelo está fallando. Segundo, tener evidencia, ahora sí, ya tengo ya entonces identificado el rol y entonces voy a ver qué evidencias están corroborando de que esa barrera actuó según lo esperado o de lo contrario falló como parte del evento. Y a partir de esta caracterización de que falló y que tengo la evidencia de que falló, entonces establecer cuál fue el modo de falla que prevaleció y si ese modo de falla ocurrió como lo esperado, porque es uno de los puntos más importantes en el análisis de barreras. Las barreras están diseñadas para proteger, por tanto, si fallan, deberían fallar en su posición más segura o por diseño. Entonces, eso me va a permitir como analista de causa raíz no solamente saber el rol y el desempeño y el modo de falla, sino si el diseño que originalmente tiene es digamos, la actuación más segura que yo necesito. Y eso es este criterio es importantísimo en los eventos asociados a la seguridad industrial o a los procesos industriales en sentido general. Después de eso, entonces, en cuarto lugar, vamos a establecer una relación temporal desde el punto focal, las relaciones causales en donde se conectan de manera temporal y el uso de las compuertas lógicas AND y la compuerta lógica OR. Si existió la vinculación de un modo de falla con otro, o sea, fue una falla independiente o si se necesitó una condición extra adicional que podría estar, digamos que, afectando o incidiendo negativamente entonces en el evento. A partir de ahí establecemos la aplicación de los tipos de causas según lo que nosotros recomendamos en nuestro método Zoology, o sea, causas transitorias y causas no transitorias para establecer temporalmente cuál fue el papel, la acción, el movimiento y cuál fue esa condición, cuál fue esa característica, ese objeto o esa barrera que de alguna manera tenía la función de poder prevenir, mitigar o eliminar los efectos que estamos analizando. Y por último, entonces, relacionarlas con las funciones de seguridad de la barrera, que ya hemos hablado de eso, según los análisis de riesgo que nosotros ya previamente deberíamos tener. Es importante identificar cómo en el análisis de riesgo se estableció cuál es la función de esa barrera y en la práctica que se obtuvo, porque evidentemente hubo la participación de una barrera dentro de un evento no deseado, dentro de un punto focal, un problema que estoy investigando. Entonces, de ahí no termino con solamente identificarla, establecerla, calificarla, sino después entonces tengo que de alguna manera regresar a mi análisis de riesgo y establecer, bueno, ¿cómo la definiste a ti aquí en mi análisis de riesgo y realmente cómo funcionó? Eso me da la medida de la mejora y eso es una de las caracterizaciones que nosotros proponemos siempre para tratar de que realmente la recurrencia no se presente, o sea, tratar de que yo identifique cuáles son las causas principales o causas raíces y con eso entonces establecer que ese evento no vuelva a ocurrir. Acá tenemos un ejemplo sencillo pero muy práctico, o sea, tenemos un incendio en una bomba de tornillo que funciona, que para envío de diésel como punto focal, como evento, problema que quiero investigar. Y tengo una serie de causas que están relacionadas en un árbol causal con conexiones O, con conexiones y que de alguna manera me van a representar esa caracterización. Por tanto,
Cuando yo voy preguntándome qué pasó, qué se presentó, cuáles son estas características, se detectan automáticamente causas que están asociadas a funciones de mitigación. ¿Ok? No se activa el sistema contra incendio, hubo falla en el sistema contra incendio, pero ¿qué falla hubo? Falla en que no se recibió la señal, falla en que no hay suministro de agua, falla en que no se cumple con las funciones de protección contra incendios por determinadas características. ¿Qué elementos estuvieron presentes dentro de esta función? Identificamos una función de control que es precisamente el sistema de detección de gas y fuego, pero en su modelo de falla actual. ¿Qué significa su modelo de falla actual? Que yo estoy relacionando o yo estoy, digamos que caracterizando que hubo una falla en la detección, o sea, lo que me permitiría a mí entonces posteriormente arrancar el sistema contra incendio es una función de control que tiene el modelo de detectar, decidir, actuar. Y estos criterios de errores de calibración, fallas en las señales de activación, son factores que degradan esta barrera principal de control y que están dentro del modelo detectar, decidir, actuar. Fíjense cómo las causas que yo estoy enfocando, causas-efectos que yo estoy analizando, cumplen con este parámetro. Y la pregunta es, ¿por qué no se observan en este diagrama barreras de prevención o barreras de control o eliminación? Perdón, de control sí hay, de eliminación o de prevención, precisamente porque las barreras de prevención y de eliminación funcionan en el inicio, funcionan en la primera etapa de evolución del escenario. Y es muy complejo que yo llegue en mi análisis hasta ese punto. Si lo logro, sería un punto fin de culminación o una extensión bien interesante, encontrar cuáles fueron las funciones o fallas que tuvieron las barreras de eliminación o de prevención que yo debería haberse actuado, debería haberse aplicado como parte de este proceso. Como nosotros analizamos al principio, estas son las funciones fundamentales de las barreras como parte del análisis causa-raíz. Ahora, ¿cuál es la función de la barrera como posibles soluciones, recomendaciones, acciones correctivas o preventivas? Este criterio es relativamente más sencillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos los modelos de gestión, independientemente de la norma, si es gestión de riesgo, seguridad de salud, calidad, medio ambiente, todos tienen determinada jerarquía de controles y esa jerarquía de controles me ayudan a establecer como un parámetro comparativo para saber cuáles son las barreras o acciones específicas que yo debería darle mayor importancia y cuáles no. O sea, no estamos inventando nada que no sepamos. Lo que pasa es que en términos de ACR, yo tengo que proponer soluciones, o sea, acciones correctivas y preventivas, primero que me ayuden a eliminar las causas. ¿Sí? Esa es la esencia de mi análisis. ¿Cómo yo elimino una causa, ya sea una causa transitoria, no transitoria, si es asociada a una barrera física, a un elemento humano o a algún factor que degrada las diferentes barreras? Y de lo contrario, si no puedo eliminar, entonces voy a buscar la forma de reducir la probabilidad de que el evento ocurra, ya en términos matemáticos, en términos probabilísticos, la probabilidad de que el evento ocurra o mitigar las consecuencias, que sería entonces el último nivel. Por tanto, las soluciones deben estar asociadas con un enfoque de barrera, recomendaciones que deben tener un enfoque de barrera. Un dato importante para profundizar y justificar este criterio. Una barrera física activa que cumpla con el modelo de detectar, decidir, actuar, tiene el potencial para disminuir entre un 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3 la tasa o probabilidad de falla de un evento o de un punto focal. Este valor puede llegar, comprobado en análisis que hemos hecho en diferentes momentos, puede llegar hasta 10 a la menos 6, que ya estamos hablando de Six Sigma y estamos hablando de sistemas de protecciones muchísimo más avanzados. Como decía un amigo, ya son protecciones de la ingeniería, de la industria nuclear, ¿no? Pero sí, de alguna manera, yo tengo que insertar barreras o proponer barreras que realmente impacten en esta reducción de la probabilidad. Pero sabemos que cómo impactan las barreras o de qué manera la puedo seleccionar. Vamos a ver un ejemplo para ir concluyendo. Esto es un caso real de estudio que manejamos mucho aquí en Sology, y es un accidente que hubo con un operador en un montacarga
que fue impactado por un tren. Una de las causas que se derivó de esta línea de investigación es que el operador no detuvo la marcha cuando fue a pasar sobre la línea del tren. No detuvo la marcha porque no lo vio. Aquí está, o sea, aquí está en el árbol causal, muy sencillo, no lo vio y porque no estaba poniendo atención, ¿ok? No estaba poniendo atención por otros criterios y no estaba poniendo atención porque la barrera de aviso estaba hacia abajo. ¿Ok? La barrera no estaba puesta, estaba quitada, estaba subida y por tanto no pudo ver eso. Y bueno, no lo vio porque no estaba prestando atención y ese es más o menos el evento. Si ustedes se dan cuenta, hay varias soluciones que, bueno, en este espacio hay tres soluciones, hay dos, hay una que se repite tres veces y hay otra que es la número dos. Esta solución número dos establece modificar procedimientos para evitar dejar la barrera abajo, o sea, la barrera quitada, ¿no? Que esté subida. Y la pregunta es, ¿esta solución, esta propuesta de barrera es efectiva? ¿Está alineado a una prevención, a una eliminación? ¿O estamos hablando de una solución o estamos hablando de una posible barrera de comportamiento que ya sabemos que tiene sus características? En comparación entonces con la otra, que es colocar una señal sonora que sea visible, que además cuente con una barrera que siempre impide el paso, que tenga un componente tecnológico que cuando venga el tren entonces haga el cierre automatizado. Esta, a diferencia de la otra, sí previene y sí elimina y sí previene el posible evento, porque al yo eliminar esto, a yo eliminar estas causas con la implementación de esta barrera, lo más probable es que el evento crítico, el punto focal y el problema que yo estoy investigando no se presenten. Eso es una visión importante a la hora de proponer soluciones. Soluciones concretas, específicas, que sean capaces de eliminar la causa, de reducir reducir la probabilidad o minimizar la consecuencia, pero con un enfoque de barrera, que eso tenga la capacidad de cortar la fuerza física, la energía o la propia evolución del evento que estoy analizando. Esto de alguna manera se complementa con la jerarquía de controles que hablé hace un rato. Cuando hablamos de controles administrativos, está en la parte abajo de la pirámide, a cuando hablamos de controles técnicos, controles de la ingeniería, de sustitución o aplicamos la eliminación de el peligro o la causa fundamental que estoy analizando. Este es el enfoque 45 y este es el enfoque del counseling y de la OCHA 18001 que, bueno, como ven, son muy parecidos y al final cumplen un poco con el mismo criterio. En resumen, ya para ir terminando y dejándolos por el día de hoy, las barreras forman parte de los procesos, por tanto, su falla o no activación permite el desarrollo de eventos no deseados. Las barreras deben ser calificadas y detectadas según su función de seguridad y tratar de identificar en revisiones cuáles son los factores que impiden los tres elementos del modelo, detectar, decidir, actuar. Las barreras, sus fallas o participación en el evento, o sea, el rol que desempeñaron, que aquí es lo importante cuando estoy haciendo ACR, se pueden obtener aplicando los criterios de lógica causal relacionando causas transitorias y no transitorias que están dentro del modelo de análisis de causa raíz que proponemos en Sology. Y por último, las soluciones, recomendaciones o acciones correctivas y preventivas deben enfocarse en barreras activas que además incluyan y permitan describir claramente el modelo detectar, decidir y actuar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? A mí me encantan las preguntas, por favor, pueden hacerla con todo gusto. Inclusive si no están de acuerdo, también lo podemos revisarlo y podemos responder. Yo creo que es una cuestión de que todos pensemos y que todos analicemos. Gracias, Alejandro. Excelente. Bueno, ¿qué sigue? Ya para un poco ir concluyendo. Gracias, Lorena. Gracias, Martín. Muy amable. Estamos ya comenzando en el mes de abril nuestro primer curso de certificación de facilitador ACR de Sology y el curso de facilitador máster que también está propuesto para el mes de abril.
Y estamos cerrando este primer cuatrimestre con un excelente webinar que para mí es un gusto ver con ustedes el próximo 22 de abril, que se va a llamar El mito de la causa raíz única. Algo que estamos encantados de presentar. Ah, mi estimado Carlos, Juan Carlos, mucho gusto. No lo había visto, mi estimado. Muchísimas gracias. Que es un tema que estamos encantados de presentar porque hay un mito, sí, muy serio, inclusive en muchas reuniones, muchos cursos, en muchas conferencias, eventos, etcétera, que hemos tenido la oportunidad de trabajar, siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo es el tema de la causa raíz? Vamos un poco a desentrañar este mito, e inclusive ya hoy no es tan aceptado tener una sola causa raíz, ni siquiera conceptualmente hablando de la causa raíz per se. Entonces, muchísimas gracias a todos. Recordemos que en Sology, ¿cómo nos inscribimos en el curso? Por favor, en el curso lo pueden ver directamente con Yanina. Yanina Reyes está organizando y revisando todos los detalles de ese curso de facilitador ahora en abril. Yanina.reyes@sology.com. Yanina, si le puedes pasar tu correo, por favor. Cecilia, sí, con todo gusto. Dice Arturo, una de las fallas administrativas es la mala compra. Excelente. Con esto quiero decir que no hay experiencia técnica en el comprador y se atreve a comprar lo más barato. Lamentablemente sí, Arturo, así funciona, con terribles consecuencias. Ese es un indicador importante. ¿Ok? En muchas ocasiones en los procesos de licitación el indicador es el menor precio y no debería ser. Entonces ahí yo tengo una barrera que sería el análisis de ese indicador que se llama menor precio, que me está generando una fuente de problema importante, me está generando una fuente de riesgo que yo debería tratar de identificar. Gracias, Arturo, excelente, excelente comentario. Gracias, Georgina, gracias, ahí tenemos toda la información. Por favor, muchísimas gracias. Recuerden que en hoy hablamos siempre de resolución de problemas y no va a importar nunca la complejidad, lo que va a importar es la prevención, porque ese va a ser siempre nuestro paso, nuestro primer paso al éxito. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, excelente fin de semana, cuídense, pórtense bien y si no se lo han dicho, lo están haciendo genial. Nos vemos en la próxima. Gracias.